Los leones son los cazadores más imprevisibles del mundo animal. An American woman mauled by a lion in South Africa. Estos son 3 ataques de animales indomables. Empezando con el león come hombres de Mafui. Mafui es un pequeño pueblo de la provincia oriental de Zambia, conocido como puerta de entrada al Parque Nacional de South Luangwan. En la actualidad, Mafui es un popular punto turístico y una zona de conservación de la vida salvaje. Entre sus atracciones más destacadas se encuentran las excursiones de safari, los campings y los albergues donde los clientes pueden acercarse a los elefantes. Sin embargo, nuestra historia transcurre en los años 90, cuando Mafui no era tan turística como ahora. En el caluroso verano de 1991, 2 niños jugaban en las llanuras tras la puesta del sol. Tenían que haber vuelto al pueblo antes de que el gran sol naranja se ocultara en el horizonte, pero estaban disfrutando tanto su tiempo de juego que perdieron la noción del tiempo. Al ponerse el sol, no tenía sentido jugar en la oscuridad, así que emprendieron el largo camino de vuelta a casa, esperando que sus padres comprendieran y disculparan su tardanza. Mientras caminaban, hablaron de sus aventuras del día e hicieron planes para volver a verse pronto. No sabían que estaban siendo acechados por un depredador mortal que se escondía en la alta hierba de la sabana, esperando paciente el momento oportuno para atacar. Cuando los chicos llegaron a un punto en el que la carretera se dividía en 2, el gran león saltó de repente y tiró a uno de los chicos al suelo antes de que tuvieran siquiera la oportunidad de parpadear. El león no tardó en morder el cuello del chico y casi de inmediato lo dejó quieto y sometido. El chico murió en pocos segundos, conmocionado y presa del pánico al ver a su amigo asesinado. El segundo chico corrió en busca de ayuda. Avanzó a trompicones por la oscuridad, tan rápido como le permitían sus piernas. Después de correr sin aliento durante un buen tramo, encontró unos guardabosques que le ayudaron a llamar a las autoridades. Los guardabosques se apresuraron a llegar al lugar del ataque con las armas desenfundadas, pero ya era demasiado tarde. El león había desaparecido, y del niño muerto solo quedaban pedazos de su ropa, partes de su cráneo masticado y fragmentos de hueso. Aquel niño fue la primera víctima del devorador de hombres y el comienzo de su reinado de terror. Unos 30 días después de que la vida del niño fuera truncada, una mujer caminaba por las afueras de la aldea recogiendo provisiones para la cena. Necesitaba hierbas y leña, y no era raro que las consiguiera en las afueras de la aldea. Cuando terminó, regresó a casa, dejó sus cosas y comenzó su rutina habitual de la noche. La mujer no sabía que tenía un visitante no deseado que la había estado siguiendo cuidadosamente hasta su casa. El león gigante se acercó a la puerta, la derribó y entró en su casa. Antes de que la mujer pudiera darse cuenta, el león se abalanzó sobre ella, la mordió y la arañó tratando de someterla rápidamente como había hecho con el niño. Valientemente la mujer intentó defenderse, luchó desesperadamente por quitárselo de encima, pero el león tenía ventaja en tamaño y sorpresa. Y pronto sus heridas fueron demasiado importantes para que pudiera hacer otra cosa que yacer indefensa mientras el león acababa con su vida. El león se marchó una vez hubo acabado con ella, y al descubrir las desgarradoras escenas, las autoridades buscaron pistas en los arbustos que rodeaban la casa. No encontraron al león, pero sí los restos de la mujer. Su cabeza y sus brazos yacían desordenadamente entre los arbustos. El león se había comido todo lo demás. Los restos fueron enterrados, pero el león no había terminado de cazar. La siguiente noche, un joven y sus amigos planearon escaparse de sus casas y reunirse. Como muchos adolescentes, planeaban simplemente pasar el tiempo y divertirse mientras el pueblo dormía. Cuando uno de los jóvenes caminaba en la oscuridad hacia el punto de encuentro, el león se abalanzó sobre él justo delante de la oficina del guarda forestal. Inmediatamente cayó al suelo y el león procedió como de costumbre, mordiéndole y arañándole la cabeza y el cuello. Al oír el ataque, el guarda de turno se puso en acción y disparó su rifle al aire. Sobresaltado, el león huyó y desapareció entre la hierba salvaje, dejando de nuevo al joven sangrando en el suelo. Lo llevaron al hospital casi de inmediato, pero había perdido mucha sangre por las graves laceraciones que el león le había dejado en la cabeza y el cuello. El devorador de hombres no se dio un festín esa noche, pero el joven, exhausto y herido, sucumbió a sus heridas. La comunidad había perdido a otra persona a manos del feroz león. Por desgracia, la historia no termina ahí. En las 3 semanas siguientes, 3 personas más murieron a manos del león. Una de ellas era una mujer del pueblo, a la que el león asesinó en el jardín de su casa a plena luz del día. Como de costumbre, el león permaneció escondido en la hierba, esperando el momento en que se sintiera lo bastante confiado para atacar.
Cuando el grupo local de guardabosques se acercó a la mujer para advertirle de los ataques, el león le emboscó ante sus ojos. Ella no tuvo un momento para reaccionar y los guardabosques no pudieron responder a tiempo. Uno de ellos disparó rápidamente un tiro al aire y otro a la bestia, pero el daño ya estaba hecho. El león había infligido heridas mortales a la mujer y los guardabosques no pudieron hacer nada para ayudarla. Murió antes de llegar al hospital. Hasta ahora el devorador de hombres de Mafui se había cobrado la vida de 6 víctimas, y tanto los habitantes como las autoridades no sabían cómo acabar con la bestia asesina. Como las hembras de león son las principales cazadoras de la manada, las autoridades emprendieron breves cacerías para reducir la manada local de leones en unos pocos ejemplares. En agosto de 1991, eligieron al azar a una manada de leones y la mataron a tiros, pero los ataques continuaron. La última víctima del devorador de hombres fue una mujer llamada Yaslin, del pueblo de Nagoso, en el valle de Luangwa. Yaslin había estado nerviosa desde que se enteró de los ataques. Nadie sabía dónde atacaría León la próxima vez o si atacaría de nuevo. Y era inquietante pensar que una bestia así pudiera seguir suelta. Acababa de guardar su ropa para llevarla al río al día siguiente, y con ese plan en mente, se tumbó en la cama y se fue a dormir. Mientras dormía, el devorador de hombres entró por la puerta y la sacó de la cama con sus dientes y garras. Yaslin gritó de dolor y terror, pidiendo ayuda a gritos mientras el león la arrastraba hacia la maleza. El león devoró su cuerpo y salió corriendo, asustando a los aldeanos. Con cada ataque, el león se sentía más seguro de sus habilidades y su astucia. Esta vez no se limitó a comerse a Yaslin. Al día siguiente por la tarde, el león había vuelto. Los aldeanos observaron aterrorizados cómo el león gigante pasaba con confianza por el pueblo y entraba en la cabaña de Yaslin. Permaneció dentro unos minutos y volvió a salir con la bolsa de la ropa sucia en la boca. Por alguna razón el león se llevó la ropa sucia al monte, probablemente porque olía a su última comida o porque quería un trofeo por su presa. Los vecinos se asomaron a las ventanas y golpearon las ollas y sartenes para ahuyentar al león, pero sus acciones solo parecieron animarlo. El depredador llevó tranquilamente la bolsa hasta el centro de la aldea y la dejó en el suelo. Entonces lanzó un poderoso rugido mirando alrededor de las cabañas como si desafiara a alguien, a cualquiera, a salir y desafiarlo. Por supuesto, nadie se atrevió. Y el león satisfecho volvió a coger la bolsa y fue adentrándose en la maleza. Durante los días siguientes se vio al león jugar con la bolsa de ropa como un gato doméstico con una bola de estambre. Se abalanzaba sobre la bolsa, se abalanzaba sobre ella, la masticaba y la revolcaba. Los aldeanos apenas podían creer lo que estaban viendo. Fue entonces cuando dedujeron que, efectivamente, la bestia no podía ser un león cualquiera. No, el devorador de hombres de Mafui era un demonio, y al jugar con la bolsa estaba lanzando hechizos malignos. Mejor aún, decidieron que un hechicero se había transformado en león para aterrorizarlos. La historia asesina de León fue tan perturbadora y sus acciones tan inquietantes que los cazadores profesionales que visitaban la zona decidieron ver qué podían hacer para deshacerse del depredador. El primer cazador que intentó acabar con el león fue un cazarrecompensas japonés especializado. El cazarrecompensas colocó trampas por toda la zona y persiguió al león durante semanas, pero al final no tuvo éxito. Parecía que el astuto león jugaba con ellos como si supiera cuándo estaban vigilando y cuándo no. Adrián Carr, un cazador de safaris local, fue el siguiente en probar suerte. Además de colocar trampas como el primer cazador, Adrián puso un cebo y una persiana hecha con bolsas de papel para intentar matar al león. Colgó un cadáver a unos 3 metros del suelo de un árbol y se escondió detrás de la persiana a poca distancia. Una noche, mientras esperaba, Adrián oyó las pisadas del león cuando se acercó al cebo. Pudo oír a la bestia masticar y decidió dejarle comer un rato antes de meterle una bala. Al cabo de unos 20 minutos, Adrián encendió el foco y pudo ver claramente al león gigante de pie, sobre sus patas traseras mientras masticaba el cadáver. Apuntó al león con su rifle, pero la presencia de la luz hizo que el león huyera al amparo de la oscuridad cercana. Al igual que el cazarrecompensas anterior, Adrián no consiguió acabar con el reinado de terror del león. El devorador de hombres de Mafui encontró por fin su merecido final cuando Wayne Hossack entró en escena. Wayne era un cazador profesional de California y había oído hablar de la bestia mientras visitaba la zona en un viaje de caza privado. Casualmente, su grupo de caza había encontrado el juguete de león, la bolsa de ropa de Yaslin, en el lecho seco de un río. Wayne y su compañero de caza Charles Brooks decidieron convertir al depredador en presa. Prepararon una trampa consistente en la bolsa de ropa sucia y un gran alijo de carne de hipopótamo. Montaron un escondite cerca y se escondieron para esperar al león.
No fue una caza fácil. Los hombres esperaron pacientemente durante casi 3 semanas en el escondite, pero era como si el león supiera que estaban allí y quisiera jugar. Se movía a su antojo, a menudo rodeando el cebo sin parecer especialmente interesado. Los cazadores movieron varias veces el lateral del escondite en un intento de adelantarse al león. Pero mientras lo movían, el sigiloso león se deslizaba bajo sus narices y le rozaba el cebo. Así que tenían que poner cebo nuevo y volver a intentarlo. Este juego del gato y el ratón, o mejor dicho, el gato grande y los cazadores, duró semanas. El león era tan escurridizo que José casi empezó a creer que también era un demonio. Eso fue hasta que se dio cuenta de que el devorador de hombres aprovechaba las veces que cambiaban de lugar para meterse en sus narices. Los cazadores decidieron hacer un juego. Fingieron que se movían para que el león bajara la guardia. Construyeron una persiana y dejaron un cebo y se escondieron en otro lugar, actuando como si estuvieran haciendo sus cosas como de costumbre. Y funcionó. El león se acercó al cebo abandonado moviéndose con confianza. Cuando llegó a la persiana abierta, se dio vuelta y gruñó. El león se había dado cuenta un poco tarde de que le habían engañado. Comenzó a correr hacia la verdadera ubicación del cazador, pero José, que estaba preparado, levantó su rifle, apuntó y disparó. ¡Bang! La bala salió del arma y aterrizó justo en el hombro izquierdo del león, haciendo que se desmoronara en una masa furiosa de pelo y garras. Los cazadores no perdieron tiempo en matar al enorme león. Su reinado de terror había durado demasiado, y ahora por fin había terminado. El devorador de hombres de Mafui había muerto. Tras su muerte, la gente salió en tropel de la aldea para escupir al cadáver del animal y golpearlo con palos. Por fin, se había ido el demonio, y no iban a dejar pasar la oportunidad de celebrarlo. Los chamanes locales hicieron rituales sobre su cuerpo para asegurarse de que sus supuestos poderes sobrenaturales quedaban desterrados de una vez por todas. El poderoso hechicero Cambiaformas estaba muerto, y tenían que asegurarse de que no volviera a lanzar otro hechizo. Finalmente, el devorador de hombres de Mafui fue disecado y expuesto en el Museo Field de Chicago, junto con su juguete favorito, el saco de ropa de Jaslyn. El león macho sin nombre sigue ahí expuesto hasta el día de hoy. Wayne Hosick, el hombre que mató al devorador de hombres, escribió sobre él en sus memorias de 2009, El devorador de hombres de Mafui. En definitiva, aunque el número total de cadáveres del león es relativamente bajo para una bestia tan temida, se ha convertido en una leyenda local, una leyenda de miedo para los niños. Cuentos para dormir que les advierten de los peligros de jugar demasiado tarde y no mirar por encima del hombro. Por muy majestuosos que sean los leones, siguen siendo depredadores mortales, y un león suelto suele significar el desastre para cualquiera que se cruce en su camino. Como fue con Catherine Chappell, que a pesar de estar en su auto no pudo sobrevivir. Catherine Chappell trabajó como editora de efectos especiales en la industria del cine. Su larga lista de reconocimientos incluye Juego de Tronos, Capitán América, Divergente y Godzilla. Pero también tenía una pasión fuera del mundo del cine. Se trataba de la vida salvaje y su conservación. Estaba decidida a ayudar a los expertos en fauna salvaje de la gran sabana sudafricana. Unos meses antes de su visita a Sudáfrica, creó una página, GoFundMe, para recaudar fondos para el grupo de conservación Wildlife Act. Informó en sus redes sociales de que ayudaría a rastrear y vigilar a los animales. Participaría en técnicas de prevención de la caza furtiva, apoyaría a los veterinarios y ayudaría a reubicar a los animales. Iba a ser la aventura de su vida. En junio de 2015, se aventuró a viajar a Sudáfrica durante una pausa en su trabajo. El voluntariado en una de las reservas de caza era su principal interés, pero también esperaba hacer algún día una película sobre la caza furtiva de animales. Así que también fue una forma de investigar para su futuro proyecto. Voló de Canadá a Johannesburgo. Se alojó en una pensión del barrio de Melville. Durante su visita a Sudáfrica, y siguiendo con su trabajo de conservación, Catherine también organizó una visita al Lion Park en Gauteng, Johannesburgo. Hasta ahora había disfrutado mucho en Gauteng, publicando fotos suyas, bebiendo refrescantes cócteles y comentando lo barata que era la comida en la ciudad. Para su visita a Lion Park, eligió que la acompañara el operador turístico de Kavalash Tours. Su guía fue Pierre Potgieter, el propietario de la empresa. Era un guía de 66 años nacido y criado en Sudáfrica. El parque consta de un recinto de 20 acres que alberga 85 leones. En el pasado lo han visitado famosos como los cantantes John Legend y Shakira,
ofrece una experiencia cercana y personal con uno de los principales depredadores de Sudáfrica. Cuando los coches entran en el parque hay numerosas señales de advertencia que indican a la gente que permanezca en sus vehículos, que mantenga las puertas cerradas y las ventanas cerradas. Pero la gente no siempre sigue las normas, y esto es lo que ocurre cuando no lo hacen. Aunque Catherine fuera un genio detrás de la cámara y en el ordenador de efectos especiales, no dio muestras de genialidad cuando entró en el Lion Park de Johannesburgo. Al atravesar las altas puertas metálicas y entrar en el recinto de los leones, casi de inmediato Catherine pudo ver a los leones residentes. La mayoría estaban acostados en la hierba tomando el sol. Parecían dóciles y mansos, pero estos leones eran cualquier cosa menos eso. Puede que no tuvieran libertad de movimientos como en el enorme Parque Nacional Sudafricano de Kruger, pero no eran en absoluto mansos. Se puede sacar al animal en su estado salvaje, pero no se puede sacar lo salvaje del animal. Un león macho y una leona hembra descansaban tranquilamente en el arcén. Pierre Podgeter se detuvo junto a ellos. Catherine tenía la cámara preparada. En cuanto detuvo el auto, empezó a fotografiar todo. Estaba a pocos metros de los animales al acercar la cámara. Catherine pudo ver hasta el más mínimo detalle, el fino pelaje de sus músculos, los profundos ojos marrones y los blancos dientes caninos mientras jadeaban bajo el sol de la tarde. Instintivamente, Catherine bajó la ventanilla para obtener una imagen más nítida. Al hacerlo, los rostros de los leones se enfocaron con nitidez. Se maravilló ante su belleza, su grácil presencia y su tranquilo comportamiento. Pero este comportamiento estaba a punto de cambiar. La leona se levantó, estiró el trasero en el aire y sus enormes patas delanteras se flexionaron sobre el suelo blando. Bostezó, mostrando los dientes con el labio superior. Luego se volvió hacia Catherine. Mientras tanto, Catherine seguía sacando fotos. Eran las fotos perfectas. El parque estaba lleno de turistas. Una fila de coches se alineaba detrás del coche de Catherine y Pierre, cada uno esperando su oportunidad de ver a los leones a pocos metros de sus coches. Pero los coches que iban justo detrás del de Pierre habían visto la ventanilla de Catherine abierta y el objeto negro de su cámara asomando. Podían ver a la leona acercarse al vehículo mientras la joven no hacía nada. Tal vez ella no podía verlo. Tal vez estaba demasiado concentrada en el león macho en ese momento, con un ojo cerrado y el otro concentrado en la espectacular melena del macho. Tal vez Catherine no se diera cuenta del peligro inminente que corría. Los demás conductores empezaron a tocar el claxon, preocupados por la seguridad de la mujer. Los bocinazos no sirvieron para alertar a Catherine ni a Pierre, ni para disuadir a la leonesa que se acercaba. En lugar de eso, la hembra saltó hacia el todoterreno. Sus patas delanteras se aferraron al lateral del metal y todo el peso de su cuerpo empujó contra el vehículo. Catherine saltó hacia atrás, pero no tenía a dónde ir. Tanteó con el cinturón de seguridad. No esperaba que el león saltara así. Ahora estaba cara a cara con el depredador. Podía oler su aliento. Le miró directamente a los ojos. El león era casi tan alto como el todoterreno, cuando ella estaba de pie sobre sus patas traseras. Una bestia increíblemente poderosa con miles de años de instinto asesino embutido en un cuerpo increíblemente musculoso. Catherine no podía cerrar la ventana. Eso significaría inclinarse hacia el león. Tendría que empujar la cabeza del león fuera de la ventana para que ella pudiera alcanzar el botón. El corazón de Catherine retumbaba en su pecho. Sintió que la adrenalina le corría por el cuerpo preguntándose qué hacer. Pero incluso en esos primeros segundos, no creyó que el animal fuera a atacar la naturaleza relajada del parque. El aspecto dócil de los leones le dio una falsa sensación de seguridad. La cabeza del león casi ocupaba toda la ventana. De cerca era mucho más grande de lo que Catherine hubiera imaginado. Se detuvo en la ventana durante unos segundos. Estaba evaluando la situación, comprendiendo a la gente que había dentro del coche. Una fracción de segundo después, el león se abalanzó sobre Catherine. La joven de 29 años gritó al sentir como el león le apretaba el hombro y el cuello con sus mandíbulas. Los afilados caninos le desgarraron la carne, seccionando los vasos sanguíneos. Pierre se inclinó sobre Catherine. Intentó desesperadamente golpear a la leona, apartarla, pero era demasiado fuerte. Era demasiado poderosa. La leona desgarró el hombro y el cuello de Catherine y luego saltó del vehículo. El coche que iba inmediatamente detrás pudo ver la sangre fresca que goteaba de su boca, su hocico mojado de rojo. El león macho se levantó, pero los otros leones cercanos ni se inmutaron, no se movieron. Se limitaron a observar el ataque de la hembra. Había terminado después de unos segundos.
Pero para su horror, el ataque no terminó allí. La hembra decidió abalanzarse una vez más. Esta vez se lanzó directamente contra la ventanilla, con la cabeza pegada al coche. Agarró a Catherine una vez más y le desgarró la cara antes de retirarse de nuevo. En menos de un minuto, la leona había causado heridas catastróficas a la joven estadounidense. Pierre pidió ayuda por teléfono y trató de contener la hemorragia. Sintió que las piernas le flaqueaban. Sentía una presión abrumadora en el pecho, una sensación de fatalidad inminente. Pero luchó contra la agonizante sensación. Ahora se desgarraba el pecho. Aplicó presión en el cuello de Catherine. Un guardabosques se abalanzó sobre la leona, ahuyentándola, y más personal llegó al lugar. Cuando sacaron a Catherine del vehículo y la acostaron en el suelo, uno de los miembros del personal se quedó paralizado. Pierre les gritó que le ayudaran a administrar los primeros auxilios, pero el trabajador estaba en aparente estado de shock. Dudaron, recios a intervenir, lo que hizo perder a Catherine unos segundos preciosos de los que no disponía. Tras lo que a Pierre le pareció una eternidad, por fin llegó una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Los paramédicos intentaron reanimar a Catherine, pero había perdido demasiada sangre. No pudieron hacer nada. Descrita por su hermana como intrépida, parece que Catherine tenía un gran apetito por la aventura y le entusiasmaba probar cosas nuevas. Su novio se derrumbó en su funeral, hablando de su última conversación juntos, en la que le advirtió que tuviera cuidado y que recordara que era una chica de ciudad. A Pierre se le rompió el corazón. De hecho, los médicos del hospital, tras curarle el brazo gravemente mordido, confirmaron que había sufrido un infarto. En el momento del ataque del león, el dolor abrumador en su pecho había sido su corazón, pero él había luchado valientemente a través de él para proteger a su cliente. Por supuesto, tras el incidente se hicieron preguntas a Pierre y a su empresa, Calabash Tours. Algunos testigos presenciales dijeron que habían visto la ventanilla del conductor abierta mientras el coche circulaba por el parque. Catherine se limitó entonces a seguir su ejemplo, otra cosa más de la que fue testigo y que la adormeció con una falsa sensación de seguridad. Pero Pierre lo niega rotundamente. Conocía las normas. Sabía que era peligroso conducir por el territorio de los leones con las ventanillas abiertas. El Parque de los Leones se negó a cerrar el parque tras el incidente, y la leona no fue sacrificada por sus actos. Los guardas dijeron que en ese momento estaba en celo y lista para aparearse. Puede que por ello se mostrara especialmente defensiva y recelosa de los visitantes. Sorprendentemente, a pesar de la triste noticia de la muerte de Catherine, que se dio a conocer al día siguiente a todo el mundo, los visitantes del parque siguen atravesando el recinto con las ventanillas bajadas. Parece que hay gente que no aprende de los errores de los demás. Como lo que fue con Alexandra Black, que aunque ya han habido varios casos de ataques a cuidadores, ella persistió en su trabajo. Alexandra Black era una chica inteligente, comprometida y dedicada. Su familia y amigos la describían como compasiva y con una sonrisa enternecedora, apasionada por los animales. Quería que fuera su carrera. Estaba entre las 100 afortunadas y fue elegida para cursar una especialización en estudios sobre animales en el Centro de Estudios Integradores del Comportamiento Animal de la Universidad de Indiana. Se trataba de un programa muy unido en el campus de Bloomington, reservado a estudiantes que lo merezcan, y Alexandra resultó ser una de ellas. La directora de la universidad, Cara Wellman, recordaba a Alexandra como una chica tranquila y dulce. Alex, como la conocía todo el mundo, podría haber heredado su pasión por los animales de su tía Virginia, que también había hecho prácticas recientemente en un parque de lobos cuidando de lobos rescatados. Cuando a Alexandra le ofrecieron un trabajo en el Centro de Conservación de Bloomington, Carolina del Norte, no dejó pasar la oportunidad. Por fin, viviría su sueño de acercarse a los animales salvajes, especialmente a los grandes felinos. El centro conservador se fundó en 1999 en Mebane. Después, se trasladó a un santuario vasto y espacioso repartido en 45 acres de terreno arbolado en el condado de Caswell. El centro alberga más de 80 animales y 20 especies, incluidos leones y tigres. Entre los gatos salvajes había 16 leones, 3 tigres, 2 leopardos, Matai, de 14 años, y sus hermanos Calvin, Katrina y Savik.
El centro atraía a 16,000 personas al año y siempre se dedicó a rehabilitar animales rescatados que vivían en condiciones inaceptables. Promovía visitas a pie y animaba a la gente a conocer mejor a los animales. Mathai fue siempre un león muy tímido que nació en el centro después de que su madre fuera confiscada y llevada allí en 2004 por la USDA. Mathai siempre dependió de las señales sociales de sus hermanos cuando necesitaba responder. Cuando había visitas o cuando había un ruido nuevo, siempre le seguía para comprobarlo. El ataque de Alexandra fue desafortunado y los expertos aún no comprenden por qué Mathai atacó a Alexandra de forma tan agresiva. Alexandra era amable y gentil con los animales. Algunos dicen que incluso los calmaba y les gustaba su presencia. ¿Qué fue exactamente lo que salió mal el nefasto día 27 de febrero de 2019? El día del ataque, Alexandra se dedicó a sus tareas habituales. Pronto tendría que limpiar la jaula de los leones y darles de comer. No era como si nunca lo hubiera hecho antes. Estaba entrenada y llevaba 10 días trabajando en el centro. El protocolo de seguridad estaba claro y todos lo conocían. Entrar en la jaula, asegurarse de que los animales están en un recinto separado con la puerta bien cerrada. Un error podría significar una fatalidad, así que no había lugar para uno. Por desgracia, la puerta del separador estaba abierta cuando Alexandra entró en el recinto de los leones. ¿Cómo ocurrió y quién la abrió? Es ahora objeto de investigación. ¿Fue Alexandra quien olvidó de cerrarla? Nunca lo sabremos. Eran las 11:15 de la mañana, mientras Alexandra se dedicaba a limpiar la jaula. No sospechaba nada. Una vez hubo terminado, preparó la carne de ciervo para los grandes felinos. Ni siquiera se enteró que Mathai entró por la puerta del separador y entró en su espacio. Mathai era una bestia de león. Era la primera vez que veía a un humano de cerca. Lo que se desencadenó en el animal no tiene explicación, pero en ese instante, Mathai pasó de ser un tímido gatito de rehabilitación al letal depredador ápice que estaba destinado a ser. Se acercó sigilosamente por detrás de Alexandra, que no oyó ningún ruido. Cuando la chica se dio la vuelta, se le heló la sangre. Estaba mirando directamente a los ojos de Mathai, el gigantesco león. En lugar de gritar, Alexandra utilizó los conocimientos que había aprendido en la universidad. Quizá no le salvó la vida, pero sin duda salvó la de varios otros. Aquel día Alexandra no se asustó, agitó la carne de ciervo hacia Mathai y trató de mantenerlo tranquilo. El león, en cambio, se abalanzó sobre ella con las patas extendidas, dispuesto a agarrarla y derribarla. Imagínese 280 kilos de patas, garras y mandíbulas abalanzándose sobre usted. En ese momento, Alexandra tuvo que saber que estaba acabada. Mathai se abalanzó sobre Alexandra, sus garras clavándosela en la cara. La arañó el cuello y el cuerpo, abriéndole el cuerpo con las laceraciones por todas partes. Se abalanzó sobre ella varias veces, deteniéndose a punto de comérsela. Después la agarró por el cuello y la arrastró de nuevo a través de la puerta hacia su recinto. No fue hasta 30 minutos después cuando los trabajadores del centro entraron en acción. No había ninguna pistola tranquilizante a mano. En su lugar, llamó a los bomberos para que rociaran al animal con agua. El intento resultó inútil. Mathai permanecía de pie junto al cuerpo inerte de Alexandra. Nadie podía adivinar si estaba viva o muerta. El director general del centro, Douglas Evans, consiguió por fin localizar su pistola tranquilizante, pero nunca había tenido motivo para utilizarla. Al cargarla pareció torpe y forcejeó hasta que incluso el dardo se rompió en su interior. La familia de Alexandra destacaría más tarde esta ineficacia, señalando cómo permaneció a merced del león durante 3 horas, hasta que llegó la ayuda real. Cuando llegó el sargento Michael Griggs, con otros 2 ayudantes del sheriff, entraron rápidamente en acción. Mientras tanto, Evans consiguió una cerbatana y disparó 2 dardos a Mathai, que no surtieron efecto. El sargento Griggs tomó entonces la decisión definitiva de disparar al animal. Más tarde, el sheriff Tony Durden explicó que el nivel de estrés era alto. Sé que no están acostumbrados a tener un animal de 280 kilos y luego tener a una joven tirada en el suelo. Así que, ya sabe, el estrés les llevó a tomar esa decisión. Mathai recibió 8 disparos hasta que se tambaleó y murió.
Cuando los agentes acudieron a Alexandra, ya se había desangrado. Su autopsia muestra que fue arrastrada por el cuello antes de morir. Alexandra sufrió profundas laceraciones en el cuello. La muerte de Alexandra conmocionó a la nación y le dio lugar a varias preguntas, llegando incluso a la legislatura estatal, donde su tía, Virginia Black, instó a los legisladores a reforzar un proyecto de ley de la Cámara de Representantes que exigiría una normativa más estricta a los santuarios y zoológicos para que practiquen simulacros de seguridad rutinarios y planes de seguridad aprobados por las fuerzas del orden. Un adiestrador de animales reveló más tarde que una pelota de juego de león de 70 centímetros de ancho bloqueó la puerta e impidió que se cerrara. Pero el centro lo rechazó diciendo que no era una explicación. Fuera de la barrera de acero del recinto hay una valla de alambre de 4 pies de alto, en la que se advierte a los visitantes que no se apoye. Si Mathai no hubiera ido a por Alex, el día habría sido una pesadilla. El grupo de defensa de los derechos de los animales PETA tuvo palabras aún más duras para la tragedia, afirmando que las inspecciones de USDA carecían de sentido. Brittany Pitt, directora de aplicación de la ley sobre animales cautivos de PETA, emitió un comunicado en el que se afirmaba que los humanos y los animales cautivos seguirían perdiendo la vida, mientras los zoológicos de carretera no acreditados, como el llamado Centro Conservador, sigan encarcelando animales peligrosos para el entretenimiento. La tía de Alexandra consideró que su sobrina no habría muerto si las autoridades hubieran estado equipadas y preparadas para este tipo de situaciones. Meses después de la muerte de Alexandra, su familia sigue cuestionando el papel del centro en su muerte. Consideran que los empleados dieron por muerta a Alex y contemplaron la posibilidad de salvar a León en su lugar. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tenía que morir Alexandra? Carolina del Norte es uno de los 4 estados que carecen de leyes que controlen la propiedad de grandes felinos no autóctonos. Sus normas para la tenencia de otros animales salvajes son generalmente laxas. Si las cosas cambiaran, tal vez, dice Virginia Black, creo que lo ocurrido a Alex es una llamada a la acción. Fue así como Alexandra se enfrentó desafortunadamente con un indomable.